de comenzar este video, me gustaría recomendarles el canal de Aru-chan, que hace dibujos y animaciones muy tiernas y geniales de Miraculous Ladybug y más. Les dejaré el link a su canal en la descripción del video, o pueden darle clic a la anotación. Sin más, comencemos. El universo de Miraculous Ladybug es tan grande y genial como la imaginación de sus fans, y es que gracias a ellos podemos explorar nuevas historias y dimensiones alternas de la vida de nuestros personajes favoritos, y más aún, crear emociones gracias a la capacidad creativa e imaginación de muchos artistas. Yo soy Fandom, y estos son los 5 mejores cómics de Miraculous Ladybug. Tenemos para rato, así que comencemos. Número 5. ¿Qué pasaría si simplemente un día, después de una extensa batalla, nuestros protagonistas no lograran transformarse de forma segura a tiempo? Durante la serie, capítulo tras capítulo, hemos visto a nuestros protagonistas estar a punto de revelar sus identidades en innumerables ocasiones. ¿Qué pasaría si, por cuestiones del azar, nuestros protagonistas simplemente un día mostraran sus identidades el uno al otro? Esta es la situación que explora el artista Lizzie en su cómic, una situación que muchos fans han esperado, y de la que gracias a este pequeño cómic, ahora tenemos una idea, que estoy seguro que le va a sacar una sonrisa a más de uno. Con un estilo de dibujo muy agradable y con una creatividad inmensa para captar la personalidad y las reacciones de nuestros protagonistas, este cómic que recomiendo especialmente para los que quieren una historia no tan larga pero sí muy dulce y tierna, encantará totalmente a cualquiera que lo lea. En el puesto número 5, Identidades descubiertas de Lizzie 33. Número 4. Día tras día nos emocionamos más y más por los nuevos capítulos que se estrenan en un par de meses, y nos hypeamos por cualquier noticia que nos revele un poco más de sus aventuras protegiendo a París. Pero, ¿alguna vez se han imaginado más allá de eso? ¿Más allá de la historia que ya conocemos? ¿En ese futuro distante que todavía no hemos visto? ¿Más allá de las aventuras de nuestros héroes? ¿Se han imaginado cómo sería el futuro? ¿Quiénes tomarían el manto como los nuevos héroes de París? Observa cómo las aventuras que ya vimos se convierten en leyendas, en un mundo alterno donde los herederos de nuestros personajes favoritos han tomado el manto de héroes, teniendo que enfrentar a los nuevos villanos de la generación, y donde veremos más de un cameo de los personajes que amamos y conocemos, en una historia muy desarrollada, con varios giros argumentales y que te llenará de emociones una y otra vez. En el puesto número 4, nuestro caos interior de Miyeri. Número 3. Adrinette y Nathanet son unos de los ships más queridos por la comunidad de fans de la serie, ya que ambos marcan dos destinos diferentes para nuestra protagonista, y por lo que no es extraño que abunden los fanfics y cómics de cada uno. Sin embargo, ¿han pensado lo que pasaría si ambos caminos se unieran? Si por cuestiones del destino ambos tuvieran las mismas posibilidades de estar con ella, si Marinette en su inocente y bondadoso corazón tuviera espacio para ambos al mismo tiempo. Para los fanáticos del romance, este es el dilema que enfrenta nuestra protagonista en esta historia, que explora los límites de su amor por ambos chicos, en un triángulo amoroso que les sacará un suspiro en muchas ocasiones. Curiosamente, siendo esta la continuación de la idea de un baile escolar que nos mencionaron en el segundo episodio de la serie. Con un estilo visual simple pero llamativo y muy bien diseñado, en una historia de amor que te mantendrá la expectativa en cada viñeta por conocer el desenlace final de la historia y la respuesta a la pregunta ¿con quién se quedará? En el puesto número 3, Entre dos amores de Hina Day. Número 2. ¿Alguna vez has fantaseado con qué pasaría si descubrieras si la persona a la que siempre amaste todo este tiempo sentía lo mismo por ti? O al menos una versión de ti. Muy cerca del primer lugar está uno de los cómics más hermosos y tiernos que he leído, y también uno de los primeros que llegué a conocer, que explora a fondo la idea de revelar quiénes son bajo sus identidades secretas, y que sin duda los dejará al borde del asiento, suspirando por lo que todos esperamos ver en algún momento en la serie, en una realidad alterna donde finalmente nuestros héroes muestran cuáles son sus verdaderas personalidades, y nos muestra a una Marinette que se cuestiona si realmente Adrien está enamorado de ella, o si solo de su versión como superheroína, en un auténtico lío romántico entre ambos, con un estilo visual maravilloso y un dibujado increíble, una de las historias que los dejará con una sonrisa en el rostro en cada viñeta, y que enternecerá sus corazones. Sin más, un cómic que definitivamente debes leer, y que recomiendo mucho para todos los fans que alguna vez se imaginaron este momento. En el puesto número 1, Amor sin barreras de Nancy Sauria. Número 1.
Volpina fue un capítulo amado por muchos y odiado por otros. Un capítulo que nos mostró otra faceta de nuestros héroes y que despertó emociones encontradas en todos los fans de la serie. Un capítulo que nos enseñó qué pasaría si alguien se interpusiera entre nuestros protagonistas, presentándonos un sinfín de momentos especiales y una escena final que le robó el corazón a más de uno. ¿Pero has pensado qué hubiera pasado si Thomas Astruc hubiera decidido terminar la historia en ese capítulo? Si Volpina no solo hubiese sido el final de la primera temporada, sino el final de la serie entera. Esta es la historia que nos plantea este cómic, y que nos muestra una realidad alterna donde Volpina no solo fue un gran capítulo, sino el final de la serie que tanto amamos. Acompaña a nuestros protagonistas cambiando el desenlace de este capítulo, que nos demuestra que un solo cambio en la trama puede crear más caminos e historias no conocidas de la vida de nuestros protagonistas, adelantándonos a ese momento mágico que todos esperamos ver desde el comienzo de la serie, con un arte muy parecido al de los personajes originales y una notoria dedicación hacia los detalles. En el puesto número 1, Identidades de Ferisae. Muchas gracias por ver el video. Si ya te suscribiste, dale click al botón de la campanita si quieres ver los videos antes que nadie, ya que YouTube lo desactivó para la mayoría de nosotros. Si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busca el último video que hayamos publicado y compártelo en público, y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video. Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior. Estas fueron Mariana Ortega, Tefi Martínez, Pamela Labrador, Catherine Mercedes, Engie Aguilar, Lidia del Cielo, Brisa Belleza, Luna Sánchez, Oscar Gaona y Ángela Rojas. Muchas gracias a todos por compartir el video. No olvides darle like y compartir para sacar más videos así. Les ha hablado Fandom. Muchas gracias y hasta la próxima. Así podría pensar que lo estamos siguiendo, como acosadores. ¡Ay! ¿Yo una acosadora? Aunque lo siguiera, bueno, realmente yo no lo estaría acosando. ¡Ay! ¿Para qué me engañó?